Sí, 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 yo creo que sí. Vamos a juntar Ah, los listo, muchas ejercicios de gracias. plasticidad y más los ejercicios de a estos cuatro ejercicios que les acabo de dar. Vamos a juntarlos, los de plasticidad que tengamos que hacer, más los ejercicios que corresponden a clasificación de suelos. ¿Ya? Y estos van a ser para el día 22. No, perdón. Todavía hay que ir avanzando, pero todos los vamos a juntar, ¿ya? 22, hoy estamos 16. Tenemos que ponernos de acuerdo para nuestra próxima clase, porque nos falta una, ¿no? La del 9. Y nos faltarían dos clases más, tres clases más nos faltarían, sí. Entonces, sí, porque son varios ejercicios los que hay que hacer y hay que ir haciéndolos nomás, ¿ya? Seguramente van a ser para el día 23. A ver, denme un segundo, voy a empezar a llamar lista, por favor. Un segundo, chicos. Sí, sí, Borelli, así es. También van a ser para el 23, ¿ya? Pero hay que ir adjuntando porque acá nos quedan algunos ejercicios adicionales, ¿verdad? Importantes, por favor. Vamos a ver acá, espérense un ratito. Ingeniero, o sea que hoy día ya no se presenta nada. No, 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 no. Si quieren presentarlo, preséntenlo nomás, pero los van a adjuntar para subirlos con los otros ejercicios. Ya, si por eso les pregunto, si tienen alguna pregunta que me tengan que hacer, pues vamos absolviendo las consultas, ¿no? Hoy es semana 12. Y las notas del examen. No las tengo todavía, ¿ya? Cuando las tenga ya les aviso, ahí ya les doy las notas. Todavía no las tengo. A ver, Amiquero Ñahui, Ingeniero, buenos días, presente. perfecto, buenos días. Apolo Palacios, Arango Palomino, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Iquipa Ramos, Presente, ingeniero, buenos días. perfecto, buenos días. Azabache Cienfuegos, Presente, ingeniero. ok. Benítez Risco, Presente, ingeniero, buenos días. ok. Mascarones, Chalco Arcos, Presente, ingeniero. correcto. Colca Carguancho, Presente, ingeniero, buen día. ok, perfecto. Encalada Ramírez, Gil Ulloa,
Román Rojas. Presente, ingeniero, buenos días. Ok, buenos días. Romaní Zamora. López Baltasar. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok. Luján Chinchay. Presente, ingeniero. Buen día. Martínez Velarde. Presente, ingeniero. Ok, buenos días. Meneses Gamboa. Meneses Gamboa. Miranda Ñaupari. Ingeniero Meneses. Meneses Gamboa, estás acá, ¿no? Ya. Miranda Ñaupari. Presente, ingeniero. Miranda Ñaupari. Ore Cagnaguaray. Peso Rengifo. Adiel, Peso Rengifo Doni. Juan Rosales. Presente, ingeniero, buenos días. Correcto. Rica Sánchez. Ok. Eco Alegría. Presente, ingeniero. Perfecto. Reyes Huarcaya. Presente, ingeniero. Treyes Huarcaya, José Marcos. Perfecto, José. Valerio Fernández. Presente, ingeniero. Ok. Vázquez Gallardo. Presente, ingeniero, buenos Perfecto. días. Buenos días. Vilela García. Iván Ayala. Maeta Ramírez. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Judita Román. ¿Alguien que no haya llamado? A mí, ingeniero, soy de la sede de Piura, ex Bangladesh. A ver. Brian Guillén. Así es, ingeniero, buenos días. ¿Estás llevando este curso? Sí, ingeniero, le he enviado todos mis trabajos y he dado el examen. Estoy asistiendo a clases también. ¿Y cómo no te tengo en ninguna clase hasta ahora en la lista? Sí, lo que pasa es que recién estoy manejando esta aplicación y cuando ingresé, me demoro mucho en ingresar. Tu primera reunión me aparece en mi sistema, imagínate. Junto a Sí, ingeniero. alguien más, nadie. Bueno, avancemos entonces. Nos toca la parte que corresponde a la plasticidad de suelos.
bastante bien. Un segundo. A ver, ahora sí, chicos. Muy bien. De acuerdo a lo que nosotros todos hemos visto ya, en el capítulo 2, de hecho, si es que investigan un poquito más, nuestro curso de Fundamentos de Ingeniería, no, es nuestro libro de Fundamentos de Ingeniería, específicamente el capítulo 3 ya lo hemos visto, el capítulo 3, pero nos faltaba una parte pequeñita que corresponde a plasticidad, entonces se las voy a encargar para que lo puedan leer desde el 3.6 hasta el 3.10, ¿no? Muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se estudia básicamente en esta parte que corresponde a plasticidad? ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la plasticidad es una propiedad física de los suelos, ¿no? Que definitivamente, pues, no todos los suelos tienen esta propiedad, ¿no es cierto? No todos los suelos tienen esta propiedad. Hay ciertos suelos que no tienen plasticidad. Hay otros suelos que sí tienen plasticidad. Por lo general, los suelos que tienen plasticidad, pues, son los suelos más finos, ¿ya? Y esta plasticidad es específicamente una propiedad importantísima de los suelos que nos ayuda a poder clasificar los suelos. Entonces, hasta este momento hemos visto pues varios procedimientos de clasificación de suelos, ¿no? Perdón, varios procedimientos de análisis granulométrico de suelos. Ese análisis granulométrico con la plasticidad pues nos van a ayudar a clasificar adecuadamente los suelos, pero no solamente para eso, sino que depende mucho de la plasticidad para que nosotros podamos encontrar de repente la resistencia ante el esfuerzo cortante del suelo, es decir, la resistencia que tiene el suelo para que se pueda mover. Y ustedes estudiarán en Mecánica de Suelos 2, ¿no es cierto? Ese aspecto específicamente, ¿no? Es decir, ¿qué tanta plasticidad tienen los suelos, ¿no? Que puedan ser hasta perjudiciales hasta cierto punto. Porque posteriormente estudiaremos un concepto importantísimo también que corresponde también a la plasticidad de los suelos, pero más hacia el aspecto geotécnico, ¿no? Entonces, a ver, este sistema de clasificación ya lo hemos visto, ¿no? De hecho, hay que corregir aquí esta diapositiva, ¿no? Pero ya lo tienen disponible ustedes, el sistema de clasificación adecuado, ¿no? Según los diferentes sistemas. Según el sistema SUXA, AASHTO, STM, acá hay algunos aspectos que hay que corregir, entonces, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado con esta tablita, las de estas diapositivas, porque la correcta es la que corresponde a la la granulometría de suelos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es plasticidad? Pues es la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. ¿Eso qué significa? Si ustedes recuerdan materiales de construcción, siempre hacemos una grafiquita donde en el eje Y graficaremos pues los esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos que de repente están en kilogramos, fuerza, de repente por centímetros cuadrados, ¿no? Pueden estar en pascales o en kilopascales, que esto sería pues kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Y acá está la deformación unitaria. Entonces, si ustedes recuerdan la gráfica que nosotros le hacíamos a nuestra curva, ¿no? Del concreto, empezaba con una curva recta y después se deformaba y algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que justamente en este punto, acá hay un E, y el E corresponde pues a este coeficiente de elasticidad, ¿no es cierto? O el coeficiente de Young, ¿no? Este coeficiente de Young, donde mantiene sus propiedades. Es decir, si nosotros le aplicamos una carga a un material solamente hasta este punto, ¿no? Hasta este punto, sigma sub 1, ¿no? Hasta este puntito de acá,
pues, y dejamos de aplicar la carga, eventualmente va a recuperar su forma, ¿no? En la plasticidad, pues no funciona eso. En la plasticidad, acá mismo lo está diciendo, a partir de este punto, después de ese suelo, después de ese punto, ya una vez que hemos superado este punto de acá, de este esfuerzo, pues va a llegar a una zona plástica el material, ¿no? Por eso es que es la capacidad, pues, de los suelos que tienen de mantener la forma que adquieren al estar sometidos a un esfuerzo que lo deformó, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos un esfuerzo, una carga, ¿no? Y este material pues mantiene su forma, es decir, que ya no ha regresado a su forma original. Entonces ha pasado a la zona plástica. Eso es la plasticidad. Acá tienen un videito que también lo podrán ver más adelante, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de las propiedades químicas que tienen los suelos, ¿no? Porque al ser remoldeados, pues cambiando su contenido de agua, si es necesario, adoptan una consistencia característica, ¿no es cierto? No todos los suelos tienen, pues, plasticidad, pero los que más tienen son las arcillas, ¿no? Ahora, claro que esta característica es puramente descriptiva, ¿no es cierto? Nosotros estamos describiendo un material dependiendo de la cantidad de fracturas que puede tener. Por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá, y este que no tiene fracturas, ¿no? Entonces, ¿cuál de los tres será más plástico? Será el último, este de acá, ¿no? Los demás seguramente tienen porcentajes grandes de arena, ¿no? O también podrían tener limo. El limo tiene recordemos los dos tipos de descomposición que existen en los suelos. Los más reconocidos, ¿no? Que son el físico y el químico, ¿no? Y el físico, pues, a partir del físico, nosotros encontraremos, pues, gravas, arenas y limos. Y después, en el químico, será solamente arcillas, ¿no es cierto? Las arcillas son las que se van descomponiendo químicamente, ¿ya? Entonces, este concepto ya lo hemos estado estudiando, el de la plasticidad. Lo que nos falta estudiar, ¿no? Específicamente, es qué tan plástico es un suelo, ¿no? Si es que es una propiedad física, ¿no? Capaz de soportar deformaciones rápidas, sin rebote elástico, ¿no? Por eso les estoy diciendo que ha pasado ese punto donde ya no regresa a su condición inicial, sino que ya ha tomado una nueva forma, pero es capaz de soportar esos esfuerzos. Entonces, los suelos más capaces de soportar estos esfuerzos son los suelos más plásticos, ¿no? Entonces, no tienen agrietamiento tampoco. Si tienen agrietamiento y se desmoronan y su variación volumétrica es apreciable, entonces los suelos pues tendrán otro tipo de suelos que los hace ser menos plásticos, ¿ya? Para poder estudiar entonces la plasticidad, estudiaremos los estados de consistencia, ¿no? Los estados de consistencia. Que claro, en la consistencia del suelo, ¿no? Se define como la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Y al esfuerzo cortante del suelo siempre lo conoceremos como la letra tau, ¿no? Tau o una T, ¿no? Esta pues estará en con unidades de esfuerzo, ¿no? Como les digo, kilopascales, ¿no? Y puede ser las otras, ¿no? Entonces, para medir pues estos estados de consistencia, lo que hizo Atterberg, ¿no? Delimitó y determinó unos límites que determinaban dónde estaban esos estados de consistencia, ¿ya? Como por ejemplo, esos estados de consistencia se pueden ver, que están definidos por Atterberg, ¿no? Como el estado líquido, por ejemplo, el estado semilíquido, el estado plástico, el estado semisólido y el estado sólido, ¿ya? ¿De qué valores entonces, les pregunto a ustedes, depende estos diferentes estados? ¿De qué valores, de qué característica física dependerá el estado del suelo?
Fíjense que el estado líquido es el suelo, tiene las propiedades y apariencias de una suspensión, como lo que hemos visto pues en el ensayo del hidrómetro. El estado semilíquido, el suelo presenta las propiedades de un fluido viscoso, pero cada vez se vuelve más seco. El estado plástico, el suelo se comporta plásticamente. El estado semisólido, el suelo tiene la apariencia de un sólido. Y el estado sólido, el volumen del suelo no varía con el secado en el estado sólido. Entonces, ¿qué característica, no? ¿Qué característica? Exactamente, Eduardo, ¿no? El contenido de humedad. Es decir, que a medida que vamos yendo desde el estado sólido hasta el estado líquido, el contenido de humedad en porcentaje, ese es el estado, ¿no? O esa es la característica física que realmente determina los diferentes estados. Entonces, claro, entre cada uno de estos estados hay ciertos estados que nos ayudan a determinar, ¿no es cierto? Hay ciertos estados que nos ayudan a determinar estos, hay ciertos límites que nos ayudan a determinar estos estados, ¿no es cierto? Entonces, claro, a medida que vamos aumentando el contenido de humedad desde el estado sólido, fíjense cómo está la Tierra acá, ¿no? Hasta un estado semilíquido, ¿no? Nosotros vamos a determinar aquí los estados, ¿no es cierto? Entonces tenemos el estado sólido, el estado semisólido, el estado plástico y el estado semilíquido, que es el que vemos en la pantalla, en su pantalla a la derecha, ¿no? Pues entre cada uno de estos 4 estados, ¿no? Hay un límite, ¿no? Por ejemplo, entre el plástico y el semilíquido existe el límite de líquido, ¿no? El límite líquido. Entre el semisólido y el estado plástico existe el límite plástico. Y entre el sólido y el semisólido está el límite plástico también. Perdón, el límite de contracción, ¿no? El límite de contracción, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, entre cada uno de estos estados, que es el sólido, semisólido, plástico, semilíquido, existen estos límites que a nosotros nos interesan porque podemos definir, ¿no? Y estos límites líquidos, estos límites, más bien dicho, ¿en qué unidades estarán, ¿no? ¿O cómo se medirán? Pues se van a medir definitivamente, será el contenido de humedad que separa el estado plástico hacia la izquierda y el estado semilíquido hacia la derecha. ¿No es cierto? Por ejemplo, todos son contenidos de humedad. Menor contenido de humedad le corresponderá al límite plástico y un menor contenido de humedad le corresponderá al límite de contracción, ¿no? Entonces, estos límites son importantísimos porque nos permiten determinar una zona donde nos dicen, a ver, aquí está el límite líquido y a partir de aquí se comporta el material como si fuese un semilíquido. A partir de aquí hacia la derecha se comporta el material como si fuese un material plástico, ¿no? Entonces, son importantísimos, ¿no? Para poder determinar este límite líquido, en primer lugar, ¿no? Ese es el primero que nosotros determinamos, nos ayuda que está entre los estados plástico y semilíquido, hacia allá está el contenido de humedad, ¿no es cierto? Aumenta el contenido de humedad, ¿no? Para determinar este límite líquido utilizamos un aparatito que se le llama copa de Casagrande, copa Casagrande, ¿no? Que simplemente es pues una copita, ¿no es cierto? Como si fuese un envase, ¿no? Ahí colocaremos un material, ¿no? Un material, y se dice pues que, y le hacemos una ranura en el centro, ¿no? Después le daremos, ¿no? Una cierta cantidad de golpes, y se dice que el límite líquido, pues, es el que le corresponde, ¿no es cierto? El límite líquido es el que le corresponde cuando ya las dos materiales que están separados por la ranura que hicimos inicialmente en el centro, van a juntarse, solamente basta que se junten un poquito, y ahí llegó a tener el contenido de humedad el material, ¿no? Entonces, utilizando esta copa Casagrande, la vamos a ir golpeando, tiene una manivela, ¿no? Que la va a ir golpeando,
Y un golpe representará pues la resistencia al esfuerzo cortante de 1 gramo por centímetro cuadrado. El límite líquido, para conseguir el límite líquido, se necesitarán pues 25 golpes. Esto quiere decir que si hay 25 golpes, debe ser el límite líquido cuando esa ranura que vemos en la pantalla, esta de acá, se cierra cuando tiene una resistencia al corte de 25 gramos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero claro, ¿y cómo hago para meterle la cantidad de agua necesaria, ¿no? ¿Cómo hago para meterle la cantidad de agua necesaria para que se cierre, pues, esa ranurita, ¿no? A los 25 golpes. Pues no necesariamente tenemos que encontrar esa cantidad de agua. Lo que podemos hacer entonces es encontrar de repente 3 puntos, es decir, un punto con menos agua, un punto aproximadamente por ahí, y un tercer punto con un poquito más de agua, de 25, con la intención de que, si es el mismo material y lo hemos hecho bien el ensayo, ¿no? Tracemos una recta, ¿no? Que es tendencia, una curva tendencia recta, que nos va a permitir determinar, pues, cuál es el límite líquido a los 25 golpes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo también, ¿no? Estas condiciones son interesantes y son importantes, escuchen con atención. Un suelo cuyo contenido de humedad sea aproximadamente igual o mayor a su límite líquido tendrá una resistencia al corte prácticamente nula, ¿no? Entonces, la resistencia al corte cuando el límite líquido es mayor, ¿no? Cuando el contenido de humedad, cuando el contenido de humedad es mayor que el límite líquido, es mayor o igual que el límite líquido, ¿no es cierto? Esta resistencia al corte será 0. Interesante descubrimiento, ¿no? Es decir que más allá de ese límite, si es que tiene mucha agua, ¿no es cierto?, el material, entonces el material se va a empezar a comportar como si fuese un fluido y ya no se comporta como un sólido, ¿no? Las arcillas tienen un límite líquido mayor a 40 y las arenas y limos tienen un límite líquido entre 25 y 35. La resistencia al corte en el límite líquido de los suelos cohesivos es constante igual a 25. En cambio, en el límite plástico no es constante, sino que puede variar ampliamente. Entonces, fíjense ustedes, el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción simplemente son contenidos de humedad, ¿no? Son contenidos de humedad. Y recordemos qué es lo que relaciona el contenido de humedad, ¿no? Es el peso del agua entre el peso de sólido, ¿no? Eso es lo que relaciona. Y esto por 100, ¿no? Los suelos cohesivos cuya curva de fluidez es más tendida, vamos a encontrar esta curva de fluidez, vamos a ver cómo es esta curva de fluidez, tienen menor índice de fluidez y mayor resistencia en el límite plástico. Interesante, vamos a ver qué es lo que significa, ¿ya? Entonces, para determinar esta curva de fluidez, ¿no? Para determinar esta curva de fluidez, esta es la recta, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que necesitamos para poder encontrar esa curva de fluidez, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. W será el contenido de humedad en %. ¿No es cierto? Aquí está. El FW es el índice de fluidez y corresponde a la pendiente de la curva, ¿no? Igual a la variación de contenido de humedad a un ciclo de la escala logarítmica. Por eso es que estamos haciendo este FW hasta los 10 golpes. Ese es un ciclo, ¿no? Desde 1 a 10. ¿No es cierto? Por eso es que nosotros estamos midiendo aquí el FW, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esta curva de fluidez. Y el N es el número de golpes, es decir, de la manivela que tenemos en la copa Casa Grande, le vamos a dar 1, 2, son golpecitos, ¿no? Esos golpes van a hacer que los dos materiales que pusimos inicialmente se vayan bajando,
Vayan bajando hasta que eventualmente se cierra esa línea, ¿ya? Yo sé que es un poquito difícil de entender aquí, y de hecho es mucho más fácil de entenderlo pues en laboratorio, pero hay un video que sí nos puede ayudar, ¿no? Entonces, el C es la constante que representa pues la ordenada correspondiente a un golpe, ¿verdad? Y se calcula prolongando la recta, este C, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, todos estos factores, fíjense que sale directamente de la curva de fluidez, ¿no? De la curva de fluidez, ¿ya? Fíjense, si es que esta recta, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Si esta recta es más tendida, quiere decir que sea, pues, de repente, así, ¿no? Si es más tendida, tienen menor índice de fluidez, por supuesto, ¿no? El FW será más pequeño. El FW será más pequeño, ¿no? Y mayor resistencia en el límite plástico. Eso es un dato importantísimo y vamos a ver por qué nos sirve la próxima clase, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Para realizar el ensayo es muy sencillo, miren. Necesitamos un suelo seco al aire, no es ni siquiera pesado, y que pasa la malla número 40, ¿no? Cuando pasa la malla número 40, ¿no? Utilizaremos pues la copa de Casagrande y el ranurador o el acanalador, el que va a ser el canal, ¿no? Una balanza, una estufa, una espátula, probeta, una cápsula y unas taras, ¿no? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, en la cápsula de porcelana vamos a mezclar el material con agua, ¿no? Y le vamos a agregar menos agua de lo que más o menos podría tener a 25 golpes, ¿no? Porque si es con menos agua, la ranura va a cerrar más lento, es decir, que va a necesitar más golpes para que pueda cerrar. Acá está la ranurita, ¿no? Perdón, la manivela, ¿no? La ranura va a cerrar más lento cuando le demos más golpes de 25, ¿no? Entonces, ese es un dato que aproximadamente necesitamos. Necesitamos ciertos parámetros que cumplir, ¿no? Hay que obtener una pasta uniforme. Como verán, no hay nada exacto aquí y lo vemos ya al ojo, ¿no? Por eso hacemos pues una curva. Luego colocamos una porción de la pasta en la copa Casagrande. Fíjense, hemos hecho primero nuestro material, lo hemos colocado en la copa Casagrande, ¿no? Y con la espátula hemos quitado el exceso, ¿no? Hemos nivelado mediante la espátula hasta obtener 1 centímetro de espesor en el centro, ¿no? Fíjense que todavía no hemos hecho, pues, la ranura, ¿no? Una vez que tenemos el material así, bien bonito, ¿no? Bien presentable, lo que hacemos es hacer una ranura con el ranurador. Es un ranurador de plástico, ¿no? El acanalador, ¿no? La muestra que de tal forma que se divide en 2 partes el material. Y lo siguiente que hay que hacer es coger la manivela, elevarla y caerla, y ahí solito se va a caer la copa de Casagrande. Entonces se va a elevar la copa y cuando demos la vuelta va a bajar, ¡pah! Y va a dar un golpe en la parte de abajo. Y con cada golpe se va a cerrar un poquito esos 2 materiales que están a los costados, ¡pah! Se cierra. ¡Tah! Con cada golpe se va a ir cerrando. La velocidad con la que debemos trabajar debe ser 2 caídas por segundo. Es decir, si un segundo es 1, 2, ahí hemos debido dar 2 caídas. 1, 2, 3, ¿no? De esa manera. Hasta que las 2 mitades del suelo se pongan en contacto inmediatamente. Es decir, no tenemos que cerrar toda la ranura, solamente la parte de abajo se pone en contacto y ahí termina el ensayo, ¿no? Y registraremos la cantidad de veces que le hemos dado en la manivela, nada más. Esa es la cantidad de golpes, el número de golpes que se le llama pues el N, ¿no? Luego, una vez que ya hemos cumplido, hemos determinado pues el número de golpes, sacamos todo ese material, retiramos la porción del suelo que se ha puesto en contacto en la parte inferior de la ranura, ¿no? Y lo colocaremos en una tara para determinar su contenido de humedad. Es decir, lo vamos a meter al horno, al día siguiente lo vamos a sacar para determinar el contenido de humedad.
Retirar el suelo remanente de la copa de casa grande y colocar en la cápsula de porcelana donde inicialmente habíamos hecho una mezcla, ¿no? Agregar agua si el número de golpes de ensayo anterior ha sido alto, es decir, si es que pues está entre, por ejemplo, 30 y 35, le agregamos un poquito de agua y bajamos de esa manera la cantidad de golpes que se necesitan para poder llegar a los 25, ¿no? Pero si el número de golpes ha sido bajo, empezar el proceso desde el inicio. Interesante este aspecto, porque no nos dicen, si el número de golpes ha sido baja, ¿no? No te dicen agrega más suelo para que puedas realizar el ensayo, no. Lo empiezas desde el inicio. Es decir, si está seco el material y ha necesitado muchos golpes, pues agrégale un poquito más de agua, mezclas de nuevo y determinas cuántos golpes tiene. Pero si está muy húmedo el material, ¿no? Tendrás que agregarle, ya no tendrás que agregarle suelo, sino tienes que empezar el ensayo de nuevo. El número de golpes debe estar comprendido, todos los golpes entre 6 y 35, ¿ya? Hay que, esa es una vez, ¿no? Repetir el ensayo mínimo 2 veces. De esta manera se tendrá 3 valores del número de golpes correspondiente a 3 contenidos de humedad diferentes. Por ejemplo, ¿no? Hay que dibujar, pues, la curva de fluidez, ¿no? Es cierto que simplemente es una recta. Esta recta, pues, está en escala semilogarítmica y además es una recta que es tendencia. Es decir, que no necesariamente van a coger los 3 puntos. Es una curva tendencia recta, ¿no? Que sigue una ecuación de una línea, ¿no? Eje de las abscisas se registrarán el número de golpes y en el eje en una escala logarítmica y en el eje Y el contenido de humedad. Ya les voy a enseñar en Excel cómo se realiza este cálculo o esta curva, ¿no? Determinar la ordenada correspondiente a los 25 de golpes y este valor será el límite líquido del suelo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el primer punto que sacamos aquí, este es 10, 20, 30, debe ser 36 de repente, ¿no? A los 36 golpes fue el primer puntito, lo pusimos para calcular el contenido de humedad, calculamos el contenido de humedad y debe ser un poquito más de 37 en este ejemplo, ¿no? Entonces, para 36 golpes, obtuvimos este punto de acá del contenido de humedad. Así, 3 puntos debemos sacar. Graficamos y a 25 golpes nosotros entraremos a la curva y determinaremos cuál es el contenido de humedad que le corresponde y ese será el límite líquido. Entonces, construir como mínimo 3 puntos que estén entre los siguientes valores. A ver, este 25 entre 30 y 35. Tenemos que buscar ese valor entre 25 y 35 que no pase esos puntos, ¿no? Si no, la curva sería no sería tan precisa. Otro punto buscaremos pues entre 20 y 30 y otro punto entre 15 y 25. Así obtendremos pues 3 puntos, ¿no es cierto? Estos puntos son el número de golpes, ¿no? Número de golpes O igual a n, ¿no? También es n. A ver, un ejemplito, miren. Entonces, lo único que hacemos es encontrar 3 puntos con diferentes contenidos de humedades y que necesitan una cierta cantidad de golpes para que la ranura se cierre. Nada más. Ya, ayúdenme a calcular este ejemplo, por favor. Entonces tenemos, miren, 28.27, ¿no? El peso de la tara. El peso de la muestra húmeda más tara es 38.60. El peso de la muestra seca más tara es 34.70. ¿Cuánto será el peso del agua? Pues habrá que restar el peso del agua, tendrá que ser igual al peso de la muestra húmeda más tara menos el peso de la muestra seca más tara, ¿no? ¿Por qué?
porque el peso de la muestra húmeda será igual al peso del agua, ¿no? Más el peso de la muestra seca, más la tara, menos el peso de la muestra seca, menos la tara. Ahí está. Entonces este de acá se va a eliminar con este y este se eliminará con este de acá y no se quedará el contenido de humedad. Por eso es que estos dos son los valores que necesitamos. ¿Cuánto es el primero? El peso del agua. Entonces tendría que ser 38.6 menos 34.7, sería 3.9, ¿no? Listo. Y para calcular el peso de la muestra seca tendrá que ser, a ver, acá le vamos a poner números, ¿no? 1, 2 y 3. Este será, peso del agua será 3 o 2 menos 3. Y el peso de la muestra seca será 2 menos 1. 2 menos 3. 2 menos 1. $38.6 menos 28.27 y es 33. ¿Ya? Y claro, para ese es el contenido de humedad que vamos a calcular ahora para 12 golpes, ¿no? Es decir, se han necesitado 12 golpes para cerrar la ranura entre 10.33 por 100, 37.75. Este es el 37.75. Listo. Y así calculamos para el límite líquido 2, para el límite líquido 3. Como verán ustedes, por ejemplo, para el primer punto, de entre 25 y 35 debería ser este, ¿no es cierto? Nos ha botado este de acá, perfecto. Si es que está muy, pues, si es que el punto que nos ha salido, digamos, está por 40, entonces tendrán que echarle un poquito más de agua, ¿no? Porque mientras más golpes necesita, más seco va a estar la muestra. Mientras menos golpes se necesita, quiere decir que el material está más húmedo y se cierra más rápido la muesca, ¿no? Entonces, 37.75 para este valor. Acá encontraremos otro valor más, ¿no? Y acá encontraremos un valor más. Esto ya se los dejo de tarea, ¿ya? ¿Está bien este contenido de humedad? Ingeniero, disculpe, el contenido de humedad que ha sacado, no le llegué a entender. Acá está, pues mira. Contenido de humedad es simplemente el contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso de la muestra seca, ¿no? Y esto por 100. Por eso les preguntaba si es que está bien este contenido de humedad. A ver, 3.9 entre 10.33 Sí, está bien, ingeniero. ya, 38.60
34, ¿no? 34,70 sería. Claro. Acá sería el 3 menos 1, acá está mal. Acá está mal, ¿no? Acá sería el 3, ¿no? Claro, es de la muestra seca, ¿no? 34,70 menos 28,27. 34,7 menos 28,27. 6,43 es acá. Entonces el contenido de humedad será 3,9 entre 6,43%. Ahora sí, 60,65. ¿No es cierto? El contenido de humedad se calcula como, a este le vamos a poner, contenido de humedad, este es el 4, ¿no? Este es el 4 y este es el 5. Y el contenido de humedad sería 4 entre 5. Y esto por 100. ¿Ya? Listo, cuando hemos calculado entonces los tres, vamos a graficar el número de golpes en el eje X por el contenido de humedad en el eje Y. Acá está, miren. 60,65, pues es este valor, ¿verdad? 60,65, ¿no? ¿Con cuántos golpes? 12 golpes tuvimos inicialmente. Acá están los 12. Los 3 puntos los graficamos. Y una vez que hemos trazado nuestra línea, tendencia, vamos a entrar posteriormente con 25 golpes, entraremos aquí. Es decir, entre esta línea y acá hay 25, ¿no? Entraremos aquí, y por supuesto es una escala logarítmica, y luego trazaremos y encontraremos el límite líquido, que en este caso es 58%, ¿no? 58%. O sea, el contenido de humedad del límite líquido en este caso es 58%. ¿Ya? Hay otra forma que podríamos, en vez de determinar con 3 puntos, ¿no es cierto? En lugar de determinar puntos comprendidos entre 6 y 35, se puede determinar un punto comprendido entre 20 y 30. Y podríamos encontrar también el límite líquido de este suelo, multiplicando pues el factor del límite líquido dado en una tabla según un número de golpes, y multiplicarlo por el WN, que es el contenido de humedad correspondiente a un determinado número de golpes. Es decir, la cantidad de golpes que nos ha salido en el ensayo, ¿no? Esta es la tabla que nosotros utilizaríamos, ¿no? El número de golpes será, pues, no sé, me salió 27 golpes. El factor que yo debería utilizar es el 1,009. Nada más que acá hay un problema, pues, para calcular este límite líquido no es tan exacto. Por eso es que se prefiere realizar este análisis con este ensayo, ¿no? El ejemplo número 1, ¿ya? Es así que se determina el límite líquido, con una gráfica, ¿no? Para determinar el límite plástico, a diferencia del límite líquido, ya no entramos con ninguna gráfica, sino que claro, el límite plástico corresponde entre la frontera que existe entre el estado semisólido y el estado plástico, ¿no? Hacia la derecha, mayor contenido de humedad, ¿no? Y este estado, pues, es mucho más sencillo de realizar. ¿Cómo se realiza? Tenemos que preparar el material, un material no tan húmedo, porque si no tendríamos que secarlo el material. Tiene que ser más seco, por supuesto, porque ya se está yendo hacia el estado semisólido, ¿no? Y empezar a hacer unos rollitos de 3 milímetros de diámetro. ¿Ya? Vamos a hacer unos rollitos así como si hiciéramos plastilina.
una pequeña porción, y haremos pues un cilindrito. Cuando el cilindrito a los 3 milímetros ya se desmorona y no puede continuar siendo presionado ni enrollado, ya se encontró el límite plástico. El contenido de agua que se encuentra se registra como el límite plástico, ¿no? Entonces, como verán, ¿no? Entonces seguimos haciendo el rollito. Si se desmorona a los 5 milímetros, quiere decir que está muy seco y necesitamos ponerle más agua. Si el límite líquido se desmorona o sigue estando pues con una consistencia suave y se desmorona a 1 milímetro, perdón, todavía no está el límite líquido. Tendríamos que ponerle menos agua, ¿no? La idea es de que ese cilindro, todos los cilindritos que se hacen, pues sea a 3 milímetros, ¿no?, de diámetro. Y ahí se hagan estas grietitas que vemos acá en la pantalla. Acá se forman unas grietitas y ya no se puede enrollar más, sino ya se despedaza. Es muy sencillo, ¿no? Necesitamos simplemente una placa de vidrio donde vamos a ir enrollando pues nuestros rollitos y encontraremos nuestro límite líquido. Entonces, para el límite plástico, de igual manera, preparamos una mezcla, ¿no? Realizamos pues los rollitos, ¿no? Empezamos a los rollitos, y esos rollitos ya cuando ya tiene pues una muestra de grietas, ¿no? Cuando ya hay grietas en el rollito, ya lo tenemos, y esos rollitos los ponemos pues en la tara, las llevamos al horno, las secamos y determinamos su contenido de humedad, ¿no? Repetiremos el ensayo una vez más, y el promedio de estos dos valores será el límite plástico, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? ¿Cómo determinamos el contenido de humedad? Pues será el WMH, ¿no? Nuevamente, ¿no? Acá le voy a poner números. 2, esto ya no lo voy a hacer. 3, ¿no? Acá está el cuarto. Y acá está el 5, ¿no? Listo. Entonces, el contenido de humedad, el 4 debe ser igual a el peso de la muestra húmeda más tara, que es el 2, menos el 3, para determinar el peso del agua. Y el peso seco, perdón, el 5 será igual al peso de la muestra seca, 3, menos el peso de la tara, 1. Y por último, acá nos faltó un 6 y acá un 7. Entonces el 6, la fila 6, será calculada como el 4 entre el 5. Y esto multiplicado por 100. Y por último, el 7 será igual a la sumatoria de todos los 6 entre, es decir, de este valor y de este valor, y este será entre 2, ¿no? El promedio. Tienen un ejemplo que lo pueden desarrollar, ¿ya? Y 2 ejemplos les estoy alcanzando, ¿no? 2 ejemplos. Hasta 3 ejemplos les estoy alcanzando, para que desarrollen y encuentren el límite líquido y el límite plástico, ¿no? En el ejemplo ejemplo 2, ejemplo 1, acá entrarán pues a 25 golpes, ¿no es cierto? Y encontrarán el contenido de humedad
Y este será el límite líquido. Una vez habiendo calculado el límite líquido y el límite plástico. El límite líquido lo colocarán acá y el límite plástico lo colocarán aquí, ¿no? Estos ejemplos hay que desarrollarlos, ¿no? Es sencillo realmente, pero hay que hacerlo. Para el ejemplo 3 me he dado cuenta de que no existe pues el límite plástico, no lo calculan, no lo calculan, solamente el límite. ¿Ya? Estos ejercicios no los van a presentar, son para su desarrollo, ¿ya? Listo. Fíjense, dependiendo de la plasticidad, dependiendo del límite líquido, ¿no? Vamos a poder clasificar el suelo dependiendo de su plasticidad. Si es menor a 35%, por ejemplo, el límite líquido, será de baja plasticidad. De 35 a 50, plasticidad intermedia, y así sigue subiendo. Alta plasticidad, plasticidad muy alta o plasticidad extremadamente alta. Es decir que va a tener un límite líquido mucho más allá, mucho más cerca al 100%, ¿no? Es decir, que el suelo se va a comportar más plásticamente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Los suelos que tienen baja plasticidad, pues, solamente soportan un poquito de agua y ya se están desmoronando, ¿no? Y esta es la clasificación de la plasticidad según el índice plástico. Para poder encontrar el índice plástico, simplemente restaremos el límite líquido menos el límite plástico, ¿no? Entonces acá tenemos no plástico, 0%, si es el índice plástico, el IP. Baja plasticidad, menor a 7, medianamente plástico, de 7 a 17, altamente plástico, mayor a 17. Entonces, cuando es el IP, ¿ya? Y por último, tenemos el límite de contracción, ¿no? Que es el límite entre la consistencia semisólida y la consistencia sólida. La consistencia sólida, fíjense, que ya no varía el volumen del suelo, ¿no? Nada más el resto, el LP está por acá, el límite líquido está por acá, ¿no? El contenido de humedad va aumentando a medida que ese volumen del suelo va cambiando, ¿no? Va aumentando también. Para poder encontrar este límite de contracción, necesitamos el contenido de humedad del suelo en una consistencia líquida que corresponde, pues, a este W sub 0, ¿no? Y restarle el cambio del contenido de humedad durante la contracción, que es este de acá. Este es el dW, ¿no? Como les decía, el índice plástico se calcula como la resta del límite líquido menos el límite plástico, cuantifica la amplitud o extensión del estado plástico de un suelo, ¿no? Cuando no se puede determinar uno de los límites, simplemente es no plástico. Simplemente es no plástico, ¿no? Hay suelos que no tienen plasticidad, por ejemplo, las gravas, las arenas no tienen plasticidad. También podríamos calcular el índice líquido, podríamos calcular el índice de consistencia, ¿no? El índice líquido será el contenido de humedad menos el límite plástico entre el índice plástico. Y el índice de consistencia será el límite líquido menos el contenido de humedad entre el índice plástico. O sea, son valores, son factores que necesitamos. Y también podríamos determinar las consistencias relativas en los suelos finos, ¿no? Es como su homólogo, pues, de las densidades relativas en los suelos granulares, ¿no? Si nosotros encontramos, por ejemplo, esta consistencia relativa, ¿no? Cuando una consistencia relativa es menor que 0, quiere decir que el amasado del suelo lo transforma en un lodo viscoso, es decir, que el contenido de humedad debe ser mayor al límite líquido. ¿No es cierto? Si el coeficiente, la consistencia relativa es igual a 0, esto quiere decir que el contenido de humedad es igual al límite líquido, por supuesto, ¿no? E indica que el suelo tiene una resistencia a la compresión inconfinada entre 0.25 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Más allá, no tendrá resistencia al corte.
Si la consistencia relativa es igual a 1, indica que el suelo tiene resistencia a la compresión inconfinada entre 1 y 5, y si es que la consistencia relativa es mayor que 1, entonces el contenido de humedad tiene que ser menor que el límite plástico, ¿no? Acá hay algunos datos importantes también de cómo es que se comporta el suelo, ¿no? Por ejemplo, si la consistencia relativa está entre 0 y 0,25, el suelo está muy blando, ¿no? Así sucesivamente hasta que se vuelve más duro. Suelo blando, suelo de consistencia media, suelo de consistencia rígida. Si la consistencia relativa es 1, el suelo se encuentra en su límite líquido. Y así sucesivamente. Hay factores importantes que podríamos investigar, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, ¿no? Esta carta de plasticidad de Casagrande, ¿no? La pueden encontrar en la figura 4.1 y a nosotros nos va a ayudar a poder encontrar los valores que necesitamos para clasificar los suelos, que de hecho esa es la siguiente clase, ¿no? Entonces, esta carta de plasticidad de Casagrande divide pues a los suelos plásticos, todos son suelos finos, pero son suelos plásticos, arcillosos, limosos, arcillas de alta plasticidad, arcillas de baja plasticidad. Por ejemplo, el CH y OH son o arcillas de alta plasticidad, que están por encima de la línea A, que está ligado pues con esta ecuación. Los limos de alta plasticidad, si es que tienen un límite líquido mayor al 50, fíjense, ¿no? Los limos de baja plasticidad, que están por debajo del límite líquido, y los limos de baja plasticidad, ¿no? Las arcillas de baja plasticidad, que están por encima del límite de la línea A, pero están por debajo del índice de plasticidad. Entonces, estas características nos ayudan un montón a encontrar pues las zonas para poder clasificar nuestros suelos, ¿ya? Entonces, a ver, yo tengo que ir al médico en este momento, pero tienen que ir desarrollando los ejercicios, o por lo menos viendo los ejercicios, como les digo, hay que leer desde el 3.6, ¿no? 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10, hasta ahí es, en realidad, todo lo que hemos detallado el día de hoy, ¿ya? Para los problemas que van a ir desarrollando, ya los primeros problemas ya los han desarrollado, ¿no es cierto? Nos quedaría pues por desarrollar, por ejemplo, el 3.16 y el 3.17, ¿ya? Entonces, esos dos ejercicios los van a ir sumando, ¿no? 3.16 más 3.17, ¿no? Hasta el momento tendríamos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios, ¿no? 6 ejercicios que podríamos ir avanzando, aparte de los ejemplos que ya también tienen en las diapositivas, ¿ya? Entonces déjenme subir ahorita las diapositivas. No sé, ¿una pregunta, chicos? Ingeniero, la clase de ayer, ¿sí la subió? Yo creo que sí, ¿no? La clase de ayer, no sé si ¿la he subido o...? Ingeniero, sí, ingeniero, pero a las 12 ya cargó. Pero sí está, entonces. Sí, ingeniero, pero a las 12 sí ya cargó recién, estuve revisando. ¿A las 12 del mediodía? De la noche, ingeniero. Más o menos ahí ¿Así? recién cargó, estuve revisando. Sí, ahí recién cargó. La clase, ¿a qué te referías la clase? ¿Las diapositivas o la grabación? El video, ingeniero. El video sí está ahí, sí. Sí. ¿Ya? A ver, déjenme ver acá. Voy a ponerlas. ¿Listo, chicos?
No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si no, me iré de una vez al mail. Las notas, ingeniero, disculpen. Todavía no las tengo todavía, lamentablemente. Les pido disculpas por eso. He estado bien ocupado esta semana y no he podido terminar de revisar, ¿no? Ingeniero, entonces el próximo martes entregamos los 6 ejercicios. Los 6 ejercicios completos, ¿no? Ya, los 2 últimos serían la 3. En realidad serían para el día miércoles, ¿ya? Porque hay otros ejercicios que también quiero que hagan respecto a... miércoles 24. Correcto. No, perdón, el martes, ¿no? Martes, porque el lunes tenemos clase, pues claro. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos recuperar clases? De una vez, pongámonos de acuerdo. El domingo, ingeniero. Ya, bacán, por mí, bien. Aquí la sería en el... Por la tarde, ingeniero, un favor, por la tarde. Listo, en la tardecita, 4 de la tarde. Está bien esa hora, ingeniero. Ya, listo. El domingo entonces, domingo, lunes y martes, de corrido, clases de mecánica de suelos 1. Ya, a las 4 de la tarde los veo entonces el día domingo. Para el domingo ya tenga las notas ya de una vez. ¿Listo? Ingeniero, la clase de viernes lo voy a ir ahorita. La clase de hoy. ¿Clase de cuándo? De hoy. De hoy, claro, que se deje, que se cargue, ¿no? Y la subo hoy día, ¿no? Ya, entonces el domingo nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Hasta domingo, ingeniero. Hasta el domingo, cuídense todos. Gracias. Hasta el domingo, ingeniero.